Enfermedades animales que parecen sacadas de una película de terror. ¿Alguna vez has visto algún animal con una apariencia extraña, rechazado por sus compañeros de manada o simplemente fuera de lo que parece normal, y te has preguntado qué puede provocar tal transformación? Seguramente esa pobre criatura había contraído alguna de las enfermedades animales que parecen sacadas de una película de terror. Bien sea por estar contagiados con parásitos microscópicos, virus portadores de enfermedades limitantes o como resultado de experiencias traumatizantes a lo largo de años en cautiverio, generando además serias amenazas para la salud de los humanos. En este video exploramos varias de estas escalofriantes enfermedades en animales expuestos a situaciones que afectan gravemente su estado físico y mental. La sarna es una enfermedad cutánea que puede atacar a mamíferos y aves, causando un devastador impacto en la salud y bienestar de los animales. Es devastador. Para muestra vemos una imagen tomada en Zimbabue, donde se puede ver la imagen de un mono babuino solo, desorientado, con la piel lastimada y sin pelo, que parece haber sido expulsado de su clan. Se limita a perseguir a sus compañeros, quienes guardan una prudente distancia de él, en clara señal de rechazo por su extraña apariencia, como si buscaran aplicar una medida que busca evitar el contagio en el resto del grupo. Al ser consultado un veterinario ante el cambio en el comportamiento social de esos animales y la lastimosa condición de salud del marginado beduino, explica que la causa podría ser severo caso de sarna. Esta es una desagradable enfermedad causada por unos parásitos conocidos como ácaros del género Sarcoptes, que invaden la piel de diversas especies animales, donde al depositar sus heces causan severas reacciones alérgicas y una picazón insoportable, que los hace rascarse incesantemente hasta la aparición de lesiones que pueden ulcerarse. Es tanta la transformación que puede sufrir un animal, que la leyenda del famoso chupacabras se cree que se originó en un coyote con el cuerpo invadido con sarna, cuyo aspecto parecía más al de una criatura diabólica que de un animal enfermo. Sin embargo, la sarna en sí misma no constituye una amenaza inminente de muerte para el animal, pero al no ser tratada lo debilita progresivamente, haciéndolo blanco de infecciones que pueden propagarse fácilmente. Las afectaciones por estos ácaros pueden ser tan limitantes para el animal y peligrosas para el hábitat que en Pensilvania, Estados Unidos, que si un animal tan fuerte como un oso negro llega a tener una causa de la sarna, una pérdida de pelo en la mitad de su cuerpo, se considera suficiente para acabar con su vida, mientras que los restos son incinerados para evitar que se convierta en una epidemia. Otro efecto de la enfermedad lo encontramos en la transmisión zoonótica. Los ácaros de la sarna pueden ser transmitidos de los animales a los humanos, causando escabiosis. Especialmente en personas con sistemas inmunes debilitados, la sarna humana puede propagarse fácilmente, así como en poblaciones que viven en condiciones de hacinamiento o insalubridad. En tales entornos, la sarna puede convertirse en un brote epidémico, un círculo de transmisión entre humanos y animales. En algunos casos, en humanos, los ácaros llegan a invadir las cejas y las pestañas, afectando al ojo, pasando de ser algo poco estético a algo que puede afectar la salud. Pero si de enfermedades espeluznantes en animales se trata, ahora pasamos a otra que involucra lo emocional. Nos referimos a una enfermedad conocida como Zuko, un desorden psicológico que afecta a animales en condiciones de cautiverio. Quizás en alguna ocasión ha oído acerca de este cambio de conducta en animales bajo condiciones de cautiverio, que manifiestan extraños comportamientos con movimientos repetitivos de balanceo, con giros constantes, además de falta de interés en la integración con el entorno, autolesiones al morderse o golpearse. Y es que una de las cosas más devastadoras para cualquier animal es permanecer encerrado entre las rejas de un zoológico, como atracción de circo o de algún acuario por largos años, modificando de manera drástica sus hábitos, obligados a realizar comportamientos aprendidos so pena de sufrir algún castigo. Siendo esta una escena que vemos muy frecuentemente en osos, monos, leones, caballos y otras atracciones animales que manifiestan serias afectaciones a su salud física y mental, como resultado de las inapropiadas condiciones en que viven. Un ejemplo de ello son los elefantes en zoológicos o circos que parecen en trance, balanceándose ininterrumpidamente de un lado a otro, o en un neurótico caminar alrededor de la jaula. Algunos pueden llegar a autoagredirse o comer sus propios desechos. Pero lo más preocupante es que algunos estudiosos de la conducta animal creen que al igual que pasa con la sarna, el zuko también puede contagiarse. Si un animal manifiesta los comportamientos psicóticos típicos del trastorno, se mantiene junto a otros sano, es altamente probable que este también los repita. Esta psicosis podría ser desencadenada por la ausencia de estímulos que consiguen en sus hábitats naturales,
Y curiosamente, es más común en animales con mayor capacidad de adiestramiento, gracias al alto nivel de inteligencia. Tal como lo evidencia las desoladoras historias de animales que decidieron huir de su triste realidad. Comencemos con lo que sucede con las orcas, mamíferos marinos que poseen una destacable inteligencia y que en condiciones naturales recorren en grupos grandes distancias para encontrar su alimento preferido. Pero no todas tienen la misma suerte. En el año 2022 supimos de la historia de Hugo, una orca cautiva que decidió golpear repetidamente las paredes de su piscina, hasta morir por el colapso de una de sus venas. En 2025 se tuvo noticia de una hembra de beduino que se dedicaba frenéticamente a acicalar a su bebé. Otro caso notable lo encontramos en la historia de Goose, un oso polar que vivió gran parte de su vida como atracción en el zoológico de Central Park en Nueva York, sometido a un fuerte estrés emocional. Como consecuencia, desarrolló problemas de conducta y de comportamiento, pasando todo el día nadando en círculos. Los veterinarios y terapeutas hicieron su trabajo, tomando la decisión de prescribir un tratamiento antidepresivo a base de Prozac, convirtiendo al oso Goose en el primer animal de zoológico en recibir tal medicamento. La inédita administración de este tipo de medicamentos plantea debates y preguntas sobre la efectividad de la terapia en animales y la ética de mantener a estos seres majestuosos en cautiverio. Es justo aclarar que este video no es contra los zoológicos, simplemente trato de generar algo de conciencia. Los zoos toman la decisión de hacerlo bien o hacerlo mal. En este caso, llevaron a un oso a mantenerse bajo los efectos de este medicamento antidepresivo. Pero hay algo más oscuro, y está relacionado con los humanos. Hay un temor legítimo de que ante el alejamiento social de los mecanismos naturales que rigen la vida, la humanidad puede estar siendo víctima de Zuko. ¿Qué te suena exagerado? Recuerda que somos parte de un sistema, y no somos tan diferentes a otros animales. Esto ha sido demostrado en películas con contenido post-apocalíptico, donde muestran los efectos que podemos ocasionar al sentirnos poderosos con derecho a vulnerar el orden natural. Otro ejemplo es lo sucedido en la famosa atracción turística Silver Spring State Park en Florida, donde se filmaron escenas de la popular serie Tarzán. Pero volvamos al tema. En la década de 1930, los administradores del parque estaban a la búsqueda de nuevas y animadas atracciones, específicamente para el sector de Jungle Cruise Dance reciba en la selva africana. Parecía perfecto traer 6 macacos que se colocaron en un pequeño islote del parque, para evitar que tuvieran contacto con otros animales y con los visitantes. Lo que nadie parecía saber es que los macacos son buenos nadadores, por lo que no les fue muy difícil llegar hasta otras zonas del parque y de allí hasta la ciudad, donde se multiplicaron a gusto. El detalle es que hasta la actualidad se encuentran cantidades de macacos en los alrededores y una buena cantidad de ellos son portadores del virus del herpes B. Como sabes, el herpes B es una enfermedad que puede ser responsable de causar severa inflamación al cerebro, con el consecuente daño neurológico y, en casos, una residencia permanente en el cementerio. Pero, ¿qué es lo más alarmante? Sencillamente que la probabilidad de que un humano se contagie de herpes B con un mono son francamente posibles. Una investigadora de 22 años se encontraba en el año 1997 trabajando en un laboratorio cuando su ojo fue salpicado por fluidos que provenían de un mono. Aunque se lavó la zona inmediatamente, la joven murió poco tiempo después. En otro aspecto del problema, desde 1952 las estadísticas del Centro de Control de Enfermedades llevan contabilizadas 51 casos de individuos contagiados con gripe aviar, de los cuales 21 fallecieron y una mortalidad del 80% en personas sin tratamiento médico oportuno. Enfermedad mortal que en la actualidad es portada por casi el 25% de los macacos que viven en Florida. A través del tiempo, estos monos han perdido el miedo a los humanos, hasta el extremo de ocurrir un incidente que obligó a cerrar el parque ante el ataque de un mono hacia un grupo de visitantes, haciéndolo correr, al ser amedrentados y perseguidos por un agresivo macaco que se dedicó a deambular y acosar a quien pasaba a su lado. Esta situación se salió de control y es totalmente responsabilidad de los humanos la invasión de los macacos, que son una latente amenaza. Entre las enfermedades más inquietantes en animales, encontramos una que especialmente afecta a los ciervos, causándoles un desgaste crónico que destruye los órganos del animal internamente. Este tipo de enfermedad es una encefalopatía espongiforme transmisible, o EET, CWD en sus siglas en inglés, que causa agujeros en el cerebro hasta hacerlo parecer una esponja. Esta terrible infección, también conocida como enfermedad priónica, es causada por una proteína mal plegada que induce cambios en otras proteínas normales. Esta proteína bizarra es la llamada prión y es capaz de desencadenar una potente reacción en cadena, donde el resultado final es la muerte.
Lo único que le queda a la víctima es esperar una dolorosa y liberadora muerte, con su sistema nervioso destrozado, con absoluta pérdida del control sobre sus movimientos. Como podemos ver en este ciervo, cuyo cuerpo parece completamente vencido frente al ataque de la enfermedad de avance progresivo, pues el ciervo puede estar casi 2 años sin síntomas fuertes, en los cuales los priones destruyen las neuronas, hasta intensificarse la destrucción del cerebro hasta niveles críticos. Los ciervos atacados por CWD pierden la capacidad de relacionarse con el entorno, incluyendo buscar alimento, el peligro de verse atacados por depredadores o evitar ser atropellados por algún auto en las carreteras. Si esto no les causa la muerte, a medida que su cerebro deja de funcionar, se van consumiendo en una muerte dolorosa y lenta. Pero la pesadilla no cesa, porque la amenaza no termina con la muerte del animal. Los priones pueden continuar con vida años después de que ha muerto su huésped, llegando incluso a contaminar el suelo y ser absorbidos por las raíces de las plantas, o llegar a filtrarse en corrientes subterráneas de agua. Por eso, la única manera de acabarlo es incinerando los restos del animal. Pero eso tampoco es un proceso sencillo. Se requiere un calor mínimo de 482 grados centígrados para eliminar el vector de la enfermedad priónica. Pero lo que hace de los priones una enfermedad sacada de una película de terror es que puede ser transmitida a los humanos. Se cree que existen 3 factores que pueden ser la causa de la enfermedad. La genética, con un porcentaje del 10 al 15% de incidencias en humanos. En segundo lugar, la enfermedad por causa aleatoria, lo que significa que todavía las investigaciones no han logrado explicar el origen de la enfermedad priónica. Y la tercera es por contaminación de las fuentes de agua y de alimentación por un ciervo contaminado. Toma en cuenta que la enfermedad generalmente pasa desapercibida hasta que ya ha avanzado, cuando los síntomas son completamente evidentes, lo que significa que las causas son completamente resultado de un algoritmo de vida y muerte. Y lo notablemente aterrador es que no solo los ciervos pueden ser asesinados por la enfermedad priónica. Hay otras enfermedades neurológicas en el ganado, como las vacas locas, y esto puede ser otra amenaza para la vida humana. Los especialistas advierten que las personas ingieren carnes contaminadas con CWD, despertando una creciente preocupación de que la enfermedad genera alguna epidemia. Pero esto no acaba. Todavía hay una enfermedad animal mucho más espantosa. Nos referimos a la enfermedad de la rabia, una de las más escalofriantes y escabrosas penas de muerte a la que puede enfrentarse un ser vivo. Las estadísticas indican que anualmente la rabia es causa de muerte para 60,000 personas, generalmente por la mordedura de un perro. Incidencia que es mayor en países con alta presencia de perros callejeros, como ocurre en la India, donde más de 20,000 personas son sacadas de las listas de los vivos por esta causa, y de ellos casi la mitad son niños menores de 15 años. Un ser contagiado de rabia comienza con el virus invadiendo su sistema nervioso hasta llegar a la médula espinal, desde donde tiene un camino directo hacia el cerebro. Ya aquí puedes comenzar a redactar tu testamento, porque no hay manera de evitar que el virus se multiplique, ni tome control del cuerpo matándolo de manera lenta. Teniendo un aspecto que no hemos tomado en cuenta, y es que lo verdaderamente espeluznante de la rabia es que configura tus reacciones para su beneficio, como lo es uno de los síntomas más evidentes de la rabia, la hidrofobia o miedo al agua, que es con solo verla genera reacciones desesperadas de rechazo. Por otro lado, el virus ha atacado las glándulas salivales y causa salivación excesiva hasta formar en la boca una espesa espuma. Cosa contradictoria porque el virus se concentra en la boca, y si la persona tomara agua, podría ayudar a diluirlo, pero la hidrofobia ocasionada por el virus mantiene seca el área bucal, haciendo que el virus se potencie. Pero la manipulación sigue. Se han identificado 3 etapas en el ciclo de la rabia, y los animales tienen una fase cuando manifiestan en el comportamiento cambios menores, para luego pasar a una etapa excitativa, de rabia furiosa con elevada agresividad y violencia. Animales como los zorros podrían atacar a las personas. Y por último, una etapa muda o de parálisis, donde el animal está totalmente fuera de sí, cuando ocurren ataques hasta por parte de animales que se consideraban dóciles. La tortura suele terminar al sobrevenir un paro respiratorio, acabando con la vida del pobre animal. Para los humanos el panorama no es muy diferente. La rabia tiene una tasa de mortalidad cercana al 100%. Malas expectativas para Jeanette Dissy, una joven quinceañera quien en 2004 contrajo rabia, luego de ser mordida por un murciélago. Lastimosamente, cuando comenzaron a aparecer los síntomas, todos pensaron que su destino estaba marcado. Los médicos decidieron que inducir un coma podría ayudarle a proteger su cerebro y darle una oportunidad a su sistema inmunológico para luchar contra el virus. Tan solo transcurrió una semana cuando de manera milagrosa todo parecía ir bien.
La joven comenzó a producir suficientes anticuerpos contra la infección y de sobrevivir tendría que someterse a duras jornadas de rehabilitación para retomar el funcionamiento de todo su cuerpo. Esta vez la suerte estuvo de su parte y Gina se convirtió en la primera persona infectada con rabia que logra sobrevivir sin ser vacunada. El protocolo médico que la salvó se ha aplicado a otras 40 personas, de las cuales solo han sobrevivido 6, y quienes lo hacen pueden quedar con algún tipo de discapacidad. Un resultado ventajoso cuando se ha estado cara a cara con la muerte. La rabia es una enfermedad debilitante que puede demorar entre 1 a 3 meses para evidenciar algún síntoma, llegando a verse casos excepcionales de personas que lo han portado por 7 años. Sin embargo, si el virus logra invadir el cerebro, la víctima solo tendrá 1 semana de vida. Conociendo que la rabia es una de las enfermedades más implacables, no era de extrañar que conocidos jugadores profesionales de baloncesto como LeBron James o Michael Jordan hayan reaccionado como lo hicieron durante un juego de los Spurs Kings celebrado en 2009. Ese día un murciélago se coló en la arena del juego, lo que provocó un pánico general, hasta que uno de los jugadores se armó de valor y golpeó al murciélago, dejándolo inactivo. Por cierto, tal conmoción no evitó que los Spurs ganaran con un alto score, además de alcanzar neutralizar la amenaza de un potencial ataque de un animal portador de la rabia, uno de los virus más mortales en la historia de la humanidad. Nunca sabrás cuándo puede pasar todo esto. ¡Feliz Halloween! Y por favor, mantente a salvo de estas escalofriantes enfermedades de animales.